¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con un libro que considero importante, que nos permite profundizar sobre ciertas problemáticas referidas al campo educativo que me parece indispensable realizar, que tiene que ver con esta relación tan problemática, tan ambigua, tan discutida entre la teoría y la práctica educativa, ¿no es cierto? Y para ello vamos a trabajar con un libro de Wilfred Carr, un investigador educativo, un teórico de educación, un filósofo de educación inglés, que se inscribe dentro de lo que llamamos la tradición o las teorías críticas, ¿sí? El libro se llama Una teoría para la educación, y tiene como subtítulo hacia una investigación educativa crítica. Como verán, el tema de la investigación y la investigación en acción o la investigación de los educadores es un tema que también le concierne y que lo ha trabajado mucho con Keynes, Stephen Keynes, que es australiano y que va a dar el prólogo de este libro, y en principio es el video de hoy. Vamos a trabajar sobre ese prólogo. Muchas veces los prólogos de los libros nos permiten establecer o visualizar un marco conceptual bastante enriquecedor para comprender hacia dónde apunta el autor referido. Y nosotros decimos que lo inscribimos dentro de lo que es la línea anglosajona de las teorías críticas, recordando que las teorías críticas podemos hallar su fundamentación o su origen, si podemos decirlo así, en la famosa frase de Marx, que decía algo así como hasta ahora la filosofía se ha dedicado a explicar el mundo, ahora de lo que se trata es de transformarlo. Teorías críticas que vienen luego a desarrollarse sobre todo a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, con la llamada Escuela de Frankfurt, lo que viene desde una perspectiva marxista o neomarxista, va a venir a discutir con las perspectivas positivistas, las perspectivas funcionalistas, las perspectivas que intentaban sostener que el método científico empírico analítico, el propio de las ciencias naturales, era el que debía regir en todas las áreas de los conocimientos y de todas las ciencias, que lo que se debía propender es a establecer criterios de neutralidad, de objetividad, del conocimiento de un objeto de manera absolutamente neutral y aséptica por parte del científico. Y lo que va a venir a sostener desde las teorías más propias de críticas, las corrientes hermenéuticas, es que no se puede analizar los fenómenos relacionados con las sociedades, con las comunidades, con los hombres, sin comprender su historia, su contexto cultural, social, económico, en donde se inscriben. Y que las ciencias sociales, todas aquellas ciencias sociales y todas las áreas referidas a las sociedades y a los hombres, necesitan de otros métodos, de otras formas de procedimiento, de otra índole, ¿no? Y ahí es donde aparece, enmarcada en esta lógica, en esta discusión, aparece esta relación que vienen a cuestionar y a tratar de analizar con toda la complejidad que lo requiere Carr y Keynes, en el caso que nos ocupa en la clase de hoy. En el libro de Carr, que está prologado por Stephen Keynes, que es el que vamos a trabajar hoy. Y así, en líneas generales, podemos plantear como preguntas iniciales
en qué consiste una teoría de la educación, de qué estamos hablando cuando hablamos de una teoría de la educación, quiénes son los que las elaboran, lo que empieza a haber detrás de una trama de supuesta objetividad, ciertas cuestiones que tienen que ver con las relaciones de poder, que se da en todas sociedades. ¿Qué es una práctica educativa? ¿Qué entendemos cuando hablamos de práctica educativa? ¿Y cómo se relacionan estas prácticas educativas con la teoría? ¿Y qué función desempeñan los valores de la investigación educativa, ¿no? Lo que pone también en escena una dimensión, un aspecto que tiene que ver con lo axiológico, con lo valorativo, con lo normativo, que para las perspectivas científicas positivistas debería claramente dejarse de lado desde su manera de enmarcar la ciencia y el conocimiento. Lo cierto es que Kemis nos dice que hay que entender también a la práctica como una forma de poder, o sea, inscripta dentro de lo que serían las relaciones de poder, no como algo aséptico, neutral, totalmente objetivo, racional en extremo, sino que ahí en la trama de las prácticas también se juegan cuestiones que tienen que ver con las relaciones de poder. Y en este sentido la práctica puede ser trabajada para reproducir un orden social, o también para generar su transformación. Ahí es donde entrarían lo que llamamos las teorías críticas. Lo cierto es que podemos decir, como primer aspecto, que hay una contribución que ha consistido en mostrar que el valor, la significación y el sentido de la práctica no son del orden del objetivo, no son del orden de la evidencia indiscutible, no son axiomas, no son cosas indiscutibles, sino que se construyen, son construcciones, son constructos sociales. Por otro lado, es necesario, dice Kemis, reanimar y ampliar nuestro conocimiento de la naturaleza del razonamiento sobre y a través de las prácticas, recuperando por una parte la perspectiva de lo que Aristóteles llamaba el razonamiento práctico. Kemis lo que está tratando de hacer a través de un análisis genealógico de lo que entendía por razonamiento práctico o praxis Aristóteles, de resignificar el concepto de práctica. Y a la vez tratar de unir esa manera de resignificar el concepto de práctica con las teorías sociales críticas actuales, ¿no? Y por otro lado, entender que estas perspectivas sobre el carácter de la práctica, del razonamiento práctico y crítico, tienen consecuencias significativas para la investigación educativa. Y yo diría para la práctica misma, si en tanto yo coloque el razonamiento práctico como un razonamiento que debe ser realizado no mirando a las instituciones educativas desde arriba, sino dentro de ellas, inscritas dentro de las mismas acciones que se realizan, ¿no? Y de esta manera, en esta investigación que no se da desde una arriba, sino integrada al fenómeno y a las prácticas concretas que se dan en las instituciones, poder visualizar cuáles son los puntos débiles, ciertas concepciones naturalizadas o erróneas, que por ahí pueden ser resignificadas y replanteadas, pero siempre desde un campo de la práctica. Lo que sostiene Kemis, que está hablando casi contemporáneamente, este libro no tiene tantos años, es que hubo toda una corriente desde la década de los 80, corrientes las llamadas de las críticas reproductivistas, que vinieron a poner el foco en esta suerte de enmascaramiento que había de
de las relaciones de dominio que sometían a los profesores y los hacían actuar de una determinada manera, casi como robots o como autómatas, ¿no es cierto? Eh, para estas corrientes posmodernas, eh, corrientes llamadas reproductivistas, la teoría era cuestionada porque para ellos era una mera manifestación de la ideología triunfante, de aquello que se había impuesto como una verdad, que ya sea podía responder a los intereses de un Estado o del capitalismo, o del capital. Va a señalar Kemis tratando de dar un paso más hacia adelante, o sea, no quedarse en simplemente criticar esta teoría como la teoría que viene a cimentar o a reafirmar una ideología triunfante. Lo que va a venir a decir Kemis es que la teoría también puede ser una herramienta transformadora, una herramienta que nos permita cuestionar estos procesos de sometimiento y de supuesta objetividad y emerger de esa manera como una corriente verdaderamente crítica y verdaderamente transformadora, emancipadora, ¿no? Lo cierto es que más allá de que hay cierto consenso en sostener que la práctica no es una tarea realizada por una suerte de autómatas sin cerebro que simplemente ejecutan acciones sin reflexión, sino que teoría y práctica están siempre interactuando y trabajando de manera relacionada. Sin embargo, subsiste aún esta especie de hiato, de grieta, de abismo entre el mundo de la teoría y el mundo de la práctica, que esto es fuertemente lo que van a cuestionar Kemis y Carr, ¿no? Poniendo a la práctica en un lugar bien diferente, ¿no? Kemis y Carr lo que critican es que a pesar de que dicen, bueno, los prácticos también tienen sus formas de razonamiento, aunque sea no de manera explícita, pero siempre implícita, siempre hay un marco conceptual dentro del cual realizan sus prácticos, igual, aún así, sigue estando esa diferenciación y sigue estando estos investigadores del campo académico que desde el exterior miran hacia la educación, hacia las instituciones educativas y pretenden, desde ese campo meramente teórico, dictar o decir cómo se deben realizar las prácticas educativas a los profesores que están dentro de la educación, dentro de las escuelas. Unos de afuera les dicen desde afuera a los que están adentro lo que tienen que hacer. Esto es un problema que subsiste en el campo académico, ¿no? Un área de conocimiento científico pretendidamente académico, teórico, que se coloca en un lugar diferente, aislado de las prácticas concretas y efectivas de las instituciones educativas e intentan desde allí determinar cuáles deben ser las mejores prácticas. Lo que propone Kemis es estudiar, por un lado, las teorías de los prácticos que están, ya sea más o menos explícitas, pero siempre hay detrás de toda acción, de toda práctica, siempre hay una teoría que subyace y que de alguna manera conforma el armazón desde donde las prácticas se llevan adelante. Pero también es necesario analizar críticamente las prácticas de los teóricos, porque si bien así como decimos que toda práctica tiene una teoría, también tenemos que decir que toda teoría se inserta dentro de ciertas prácticas, se realiza dentro de determinadas maneras, con determinados marcos, con determinados procedimientos,
Y es necesario analizar si esas prácticas son las adecuadas para generar procesos verdaderamente transformadores e iluminadores de las prácticas concretas en el campo educativo. Y lo que se plantea es si se puede entender que la práctica, sin tener en cuenta los significados, los sentidos que los profesores, los docentes, aquellos actores que trabajan en el campo concreto de la educación establecen, cómo se comprenden a sí mismos, cómo resignifican y significan sus prácticas. Sin ese acto de comprensión, se puede establecer una teoría por fuera de ese análisis. Bueno, está claro que Misicar sostienen que no. Ellos son críticos por esto de lo que llamamos las perspectivas positivistas, conductistas, que intentan mirar la realidad desde afuera, ¿no? Esto, como dijimos, este elefante mirado desde arriba, ¿no? Y se instalan, se posicionan en sus torres de Babel como sujetos neutros, que no tienen prejuicios, que no tienen preconceptos, que no alteran la realidad, sino que la pueden ver tal como es en el exterior. Yo decía como el científico positivista lo que trata de hacer es no manchar la escena del crimen, ¿no? Como esas escenas donde hay un crimen, entonces la policía lo que hace es aislar para no teñir de algún elemento a esa escena que pueda enturbiar la comprensión del hecho tal cual ocurrió. Esto es una vieja concepción y fundamentación de las corrientes positivistas. Lo que cabe plantearse dentro de las corrientes críticas, dentro de las corrientes llamadas hermenéuticas o interpretativas, es si se puede comprender la realidad de esa manera, la realidad social, ¿no? Si se puede buscar leyes universales, como en las ciencias naturales, en las ciencias sociales. Esta forma de ver la conducta humana es como si fuera, dice Kemis, como una vida sin volumen. Imaginar a los sujetos y analizar a los sujetos, a los seres humanos, como cualquier objeto físico, sin comprender que justamente es necesario analizar los sentidos y las significaciones que le dan a sus acciones, las intencionalidades que le dan a sus acciones. Los sujetos no actúan como autómatas que no reflexionan, como robots. Las ciencias sociales no pueden utilizar los mismos procedimientos, los mismos métodos de las ciencias naturales. Estos principios de objetividad, de neutralidad, esta búsqueda de leyes universales, esta idea de ciencia exacta, porque las ciencias sociales son ciencias históricas, porque es necesario comprender que ese objeto que estudiamos no es un objeto inerte, no es un objeto siempre igual a sí mismo, sino que es un objeto particular, como es el sujeto humano, que está inmerso en una cultura, en un contexto histórico, que significa y le da sentido a las acciones y a lo que ve, que no hay posibilidades de establecer una mirada desde afuera o objetiva, ¿no? Una ciencia, dice Kemis, que trata de conseguir la comprensión interpretativa de la acción social. Entendiendo, acción incluye toda la conducta humana, cuando y en la medida que el individuo que actúa le adjudica un significado subjetivo.
La acción es social en la medida en que, en virtud del significado subjetivo que se le adjudica, el individuo o los individuos, en el caso de un análisis social, que actúa o actúan, tienen en cuenta la conducta de los otros y orientan su curso de acuerdo con ello. ¿Sí? O sea que las corrientes llamadas interpretativas, hermenéuticas, tienen en cuenta los sentidos y las significaciones que los sujetos le dan a estos fenómenos, y por lo tanto no pueden utilizar los mismos métodos que las ciencias empírico-analíticas o naturales. Dentro de esta concepción de las ciencias sociales, y está claro que el campo educativo lo inscribimos dentro de las ciencias sociales, tenemos que entender que la práctica no es un mero hacer. O sea, la conducta no puede ser analizada en términos de objetividad, en términos newtonianos, espaciales, temporales, sino que necesita comprenderse en su significación más profunda y en el plano de la interpretación. Este sentido y esa significación pueden construirse en 4 planos diferentes. En principio, como dijimos, no se puede comprender, analizar, sin comprender las intenciones y los sentidos de los sujetos. Repito y enfatizo. Como segundo aspecto, no se puede estudiar sino dentro del plano social, es decir, dentro del contexto en el que se inscribe. Cuando el hombre en tanto ser cultural, en tanto ser histórico, se aleja del mundo natural, entra en otra dimensión, en la dimensión histórico-cultural. Por otro lado, el plano histórico, que decíamos, lo tenemos que considerar en un sentido micro, en el sentido de la relación histórica docente y alumno, y en un nivel más amplio, más macro, que tiene que ver con la tradición histórica. Las tradiciones, las ideas que subyacen detrás de estas tradiciones y de estos supuestos o sentidos comunes. Y como cuarto aspecto, el plano político, es decir, comprender la micropolítica de las prácticas, micropolítica que está relacionada, se inscribe dentro de las relaciones políticas más amplias, pero que a la vez tiene cierta autonomía, cierta especificidad que tiene que ver con el campo educativo propiamente dicho. O sea, el campo educativo no se puede separar de lo macropolítico, el contexto sociocultural y político en el cual se inscribe, pero a la vez se desarrolla dentro de ciertas reglas y códigos específicos. Es decir, acá lo que tenemos que entender entonces que para entender las prácticas tenemos que entender que la acción humana no es lo mismo que una conducta. Y acá hay una fuerte discusión con toda la línea del conductismo, muy valorada durante toda la primera mitad del siglo XX y aún hoy con mucho predicamento, esta idea de entender en términos de estímulo, respuesta, refuerzo, las conductas, ¿no? Y algo que lleva a una suerte no de aprendizaje, sino de adiestramiento, diría yo, ¿no? Y entender que la acción humana no es lo mismo que una conducta, que está pleno de significación y sentido, también implica comprender y controlar la práctica y entender que puede ser comprendido como una tarea para Dios, para la humanidad, para el capital o para el Estado moderno. Es que ya como lo advertía Foucault, las relaciones del saber y del poder están
mutuamente imbricadas, ¿no? Quien tiene el saber tiene de alguna manera el poder, y si en la Edad Media la verdad estuvo en el lugar de Dios, y a a quienes representaban a Dios, la Iglesia Católica como la gran proveedora de la verdad absoluta, y luego va a aparecer las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, que van a erigir a la ciencia y a la razón como la nueva base en donde se sustenta la verdad, y coloca a quienes son sus representantes, los científicos, sobre todo los científicos naturales, en el lugar del poder, en el lugar de la verdad irrefutable. Luego van a aparecer hacia el siglo XIX las ciencias sociales también colocándose desde los ámbitos teóricos, desde el lugar del saber-poder. Esas derivaciones siempre van a tener una lógica en la que van a colocar a aquellos que se dedican a la práctica en un lugar inferior, inferiorizado, subalterno, como meros ejecutantes de lo que otros disponen y instalan como verdad, ¿no es cierto? Y ahí aparecen las llamadas teorías racionalistas de la acción, ¿no? En este juego de saber-poder que decíamos antes, las teorías racionalistas de la acción privilegian la teoría, claramente, con respecto a la práctica, ¿no? Consideran que la teoría es como la guía de la práctica, que debe ser la que aplique aquello que le dicta la teoría, ¿no? Y ahí aparecen estos actores sociales y políticos, como los científicos, que son los que van a proveer, dentro de esta teoría racionalista, ¿no es cierto?, van a proveer de la teoría, que a la vez van a estar unidos a los estados, que son los que cuentan con el poder de decisión. Y luego, más abajo, va a estar el público en general, que va a ser el que va a estar de alguna manera sometido a ese poder y a ese saber que está representado por los científicos, quienes tienen la ciencia, la razón, y el Estado, que es el poder en su máxima expresión. Por una parte, podemos decir que existe de esta manera una relación de poder en el que quienes tienen el cometido de teorizar se sienten en un lugar privilegiado, se sienten superiores desde un punto de vista jerárquico y directivo, con respecto a aquellos que son los ejecutantes, quienes les compete la función de aplicar, de tener las conductas que el saber determina, ¿no? La práctica y los prácticos son colocados en un lugar claramente inferior, vuelvo a decir, de operadores, de ejecutantes. La teoría racionalista de la acción, a la que someten a la crítica Kemis y Carr, está inmersa en esta lógica, en esta concepción, en donde la teoría se coloca en un lugar de mayor jerarquía, de mayor importancia, es verdaderamente el que porta el saber, es el investigador, y la educación se coloca la práctica en un lugar subalterno. Dentro de esta perspectiva o de esta concepción, claramente se produce una consecuencia que es medio contradictoria, en el sentido que los prácticos son considerados como personas que son quienes están en las instituciones educativas actuando. En realidad no están bien informados, están en un lugar inferiorizado, aunque conozcan desde dentro las instituciones.
Y por otro lado, los teóricos, que son quienes están fuera, que miran desde afuera, son los que supuestamente están bien informados sobre la práctica. Esto tiene que ver con una suerte de división de roles, de división de funciones, que marcó claramente Durkheim ya a fines del siglo XIX, principios del XX, con la división social del trabajo, pero que también establecía que había quienes se dedicaban a este trabajo teórico y quienes tenían que actuar o ejecutar, ¿no? Entonces, acá cabe preguntar por cuáles son las relaciones entre la teoría y la práctica en la ciencia y la educación. Cómo pensar la teoría y la práctica. Y ahí aparecen una concepción de la práctica que ya nos viene desde Aristóteles, estamos hablando del siglo III a.C., pero que es retomado hacia la década del 60 por ciertos teóricos o filósofos de la educación como Schwab principalmente, en los cuales va a recuperar el sentido que trae la distinción que hace Aristóteles en relación a la práctica. Y es interesante esto, ¿no? Por un lado está el razonamiento técnico, ¿sí? La práctica entendida como un razonamiento técnico, que es meramente instrumental, que está pensado en términos de medios fines, o sea, hay para la elaboración de un objeto determinado, un artefacto, una construcción, una embarcación, hay ciertas reglas, procedimientos, recetas, métodos que ya están predeterminados para lograr esos fines. Lo que determina este razonamiento técnico es una acción a la cual Aristóteles va a llamar una acción instrumental, una tecné, la va a llamar Aristóteles. Pero además de este razonamiento técnico, este razonamiento instrumental, que sigue la línea de la ciencia, en tanto ciencia positiva, en tanto hay unos determinados métodos o procedimientos para llegar al fin, hay otro tipo de razonamiento al que Aristóteles llama razonamiento práctico, que es el conocimiento, la praxis, que ya no está determinado a través de un método, un procedimiento universal o general, sino que es un razonamiento contextualizado, que siempre debe reflexionar sobre las mejores maneras de actuar en función de los fines. Es un razonamiento que está muy inscripto dentro de una lógica ética y política, en tanto las acciones están orientadas por una idea de bien, una idea de cierta concepción de lo éticamente bueno, y es un saber, un tipo de razonamiento que no tiene un método ya a aplicar, sino que el medio va a tener que ser de alguna manera irse construyendo a través de la reflexión, de la deliberación, del análisis del contexto concreto en donde la situación se produce. Y nos parece que es una manera bien interesante para pensar el campo de la educación. Separarlo un poco de este mundo netamente instrumental, netamente técnico, para ubicarlo dentro de este razonamiento de la praxis, ¿sí? Y por otro lado, Kemis nos va a hablar de otro tipo de razonamiento, el que llama razonamiento científico, que está más relacionado con el campo teórico puro de los intelectuales, del pensamiento analítico, de lo que Aristóteles llamaría la bios teóricos o teoréticos,
contemplativa, que es más del mundo de lo plenamente teórico. Lo cierto es que tenemos entonces necesario distinguir, ya siguiendo, como les dije, estas corrientes críticas, por un lado, dentro del campo de las ciencias empírico-analíticas, las ciencias naturales, este razonamiento técnico instrumental como el utilizado en términos de medios fines, medios determinados para determinados fines, y por otro lado estas ciencias hermenéuticas, en donde se requieren otras formas prácticas de razonamiento, más basados en la experiencia, en un interés de tipo práctico, en una acción racional, deliberativa, y orientada en términos ético-políticos. Y por otro lado, también ciertas acciones y prácticas que están en el marco también de las ciencias sociales, en donde se plantea una orientación práctica en función de ideas de justicia, de libertad, de igualdad, es decir, lo que podemos llamar un interés emancipatorio. Esto es lo que va a proponer uno de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas, quien plantea que estas tres formas de interés deben ser analizadas dentro de sus lógicas: este interés técnico, este interés práctico y este interés emancipatorio. Así entendida, va a decir Habermas, la ciencia crítica social o de la educación no solo es un medio para la ilustración individual, como defenderían algunas perspectivas liberales de la ciencia social o de la educación, sino una forma de acción social colectiva, conectada profundamente con los ideales emancipadores de la racionalidad, la justicia y la libertad. Desde este punto de vista, el desarrollo continuado de la teoría y de la práctica de la educación es una cuestión que atañe a los profesionales de la educación, trabajando con otros, ¿no? Y no solo a los teóricos e investigadores de la educación ajenos a las escuelas. Es decir, colocan al campo de la práctica educativa y al campo y dentro a los actores docentes, profesores, no solo como una función meramente aplicativa de la teoría que otros en otras áreas van a producir, sino que ellos mismos van a ser productores, van a reflexionar sobre las prácticas, van a hacer teorías sobre la práctica, van a hacer lo que Misicar llaman la investigación, acción dentro del campo de la educación. Y ahí la práctica se va a colocar en un lugar bien diferente, ¿no? El pensamiento y la acción, lejos de estar separadas y de corresponder a ámbitos diferentes, van a estar interactuando de manera permanente y a través de no un acto individual, de reflexión individual, sino un proceso de reflexión colectiva y de liberación colectiva en una esfera de lo público. Esto coloca a la teoría y la práctica en un lugar bien diferente. Es decir, estamos pensando ahora en el mundo de la práctica y de la teoría en términos de procesos públicos, en términos de relaciones colectivas, sociales, y no pensar en términos individuales. La reflexión crítica que propone Kemi Sikar no solo consiste en considerar la adecuación de nuestras prácticas a la luz de las teorías, ¿no? Como que las teorías son las que iluminan las prácticas, sino también hacer el trabajo inverso de adecuar las teorías a la luz de nuestras prácticas en términos de prácticas públicas. La investigación es una indagación, así la investigación, que pasa a ser también tarea de los docentes y los que están en el campo de las prácticas, es una indagación sistemática, rigurosa y hecha pública, y se hace pública para someterla a una crítica, a
a la contrastación, a la deliberación, a la reflexión, que no es otra cosa que lo que nosotros entendemos por investigación, ¿verdad? Investigación en la acción. De esta manera aparecen como distintas líneas. Por un lado, esta legitimación del saber por la tradición, que fue el que se sostuvo y se sostiene en algunos ámbitos. O sea, lo que legitima el saber es la tradición, lo que se hizo siempre, el sentido común, lo habitual, lo ritual, lo ritualizado, lo tradicional. Y dentro de esa lógica, la acción práctica es una acción automatizada, mecanizada, sin reflexión previa, se hace porque se hizo siempre así. Esto sucede mucho en el campo educativo. Hacer las cosas porque siempre se hicieron. Por otro lado, dentro de otra lógica y más inscrita dentro del positivismo y el funcionamiento, el saber poder ya no legitimado desde las tradiciones, sino desde el saber científico, en donde ahí se pone a la teoría y a la ciencia en un lugar destacado, en un lugar separado del mundo de la práctica, este lugar de la Torre de Babel que les decía antes, ¿no? Un campo de neutralidad científica, y en ese sentido la práctica es una mera aplicación de la teoría científica. Cuanto más se adecue a esa ciencia supuestamente neutral, mejor va a ser la práctica. Claramente ahí la acción está determinada por el campo teórico, ¿sí? Y por otro lado, dentro de otra lógica, que es la que proponen Kemisicar y a la cual nosotros claramente adscribimos y estamos de acuerdo, aparece pensado el saber y el poder más en términos más democráticos, más públicos, en donde la reflexión, la práctica, el saber se amplía su base de producción. Hay una reflexión deliberada, la teoría y la práctica ya no están separadas, sino que se imbrican y todos los actores participan. Se establece en términos de un proceso público-social, no hay un campo teórico allá afuera o allá arriba que dicta lo que debe ser o cuál es la verdad. Hay una clara perspectiva ético-política, o sea, las acciones están siempre pensadas en función de una idea de bien, una idea de bien que tampoco es universal y unívoca, sino que siempre se está reflexionando sobre ello. Es decir, una práctica teórica, una práctica que reflexiona sobre sus acciones, una acción reflexiva permanente, no un hacer automatizado, sino un qué hacer, por qué hago esto que hago, a qué responde, a qué idea de bien, de moral está respondiendo, y eso implica este enfoque que nos intentan invitar a pensar Kemisicar. Entonces, acá yo quiero, como para finalizar, recuperar esta idea que planteábamos de la historia hindú del elefante, ¿no? de los ciegos que se los coloca en un lugar diferente del elefante para tocarlo, y de acuerdo a cómo lo tocan, lo van a ir describiendo ese elefante, y cómo está la posibilidad de que esos ciegos se reúnen, reflexionen desde sus distintas miradas, de sus distintas perspectivas, desde sus distintas experiencias, van a poder construir esta idea de elefante lo más cercana a la idea totalizadora del elefante, y que esa mirada de arriba del elefante, que podría hacer alguien supuestamente, está puesta en cuestión. O sea, no hay posibilidades
salvo de un dios, de mirar el elefante de arriba y verlo en su totalidad. Cada uno puede mirar una parte y del proceso colectivo y público va a poder va a poder tener una construcción más certera. Daniel Feldman dice que hay que desconfiar de aquellos que se colocan en el lugar de los que miran de arriba, porque indudablemente ahí hay una concepción totalizadora y que tiene que ver más con relaciones de poder que con verdadero conocimiento. Aquí es donde uno puede justamente invitar a reflexionar sobre esto que sucede mucho en el ámbito de la educación. Por un lado, un campo, el adentro de la escuela, donde se suceden los hechos concretos, las acciones concretas, que a veces se producen sin los debidos espacios o tiempos de reflexión, y se automatizan, se mecanizan, no se reflexiona sobre ellos, no se reflexiona sobre ciertas tradiciones que a veces tienen que ver con momentos históricos diferentes, y que es necesario ponerlos en cuestión, reflexionar críticamente sobre ellos. ¿Por qué hacemos esto que hacemos? ¿Por qué realizamos esta práctica y no otra? Y siempre en función de una idea de valoración en términos ético-políticos, claramente. Y por otro lado, a veces un ámbito académico, un ámbito teórico, que desde afuera intenta realizar, producir teoría o investigaciones para la escuela y no desde la escuela o en la escuela, y pretende de una manera bastante ingenua, en mi criterio, pensar que se va a poder hacer una teoría por fuera del campo práctico, y aplicarlo así sin más, sin ningún tipo de traducción, transición del campo teórico al campo práctico, sin ningún tipo de complejidad, como si fueran dos campos que no deben repensarse a la luz de los campos de aplicación donde se resuelven. El campo práctico, el campo de la acción concreta, debe ser el ámbito desde el cual se reflexione y se produzca teoría, en una suerte de, como dirá algún pensador de la educación, una suerte de fusión de horizontes de este mundo de los docentes, de los profesores, de quienes están en el mundo de la práctica y quienes están en el campo teórico. Una fusión de horizontes que pueda enriquecer la mirada de cada uno en una situación de reflexión e interacción permanente, pública, rigurosa, deliberada, pero mirando ese elefante en su cercanía y no desde ninguna altura supuesta.